Hola, hoy vamos a hablar un poco sobre la sangre, recordando que sangre es uno de los tejidos especializados del tejido conectivo. Básicamente la sangre es la que se especializa en la comunicación. Al comunicarnos nos referimos específicamente a llevar elementos de un sitio a otro. Por ejemplo, el transporte de oxígeno desde los pulmones hasta el resto del cuerpo, o el transporte de glucosa hacia las células, o elementos de desecho que sacan las células hacia los riñones o hacia el hígado para su metabolismo. Básicamente, para llevar esta función, debemos tener un medio fluido en donde puedan llevarse estos elementos, y por eso es que la sangre es bastante líquido. 55% aproximadamente de la sangre es plasma y 45% van a ser las células presentes en él. Vamos a ver que el plasma, siendo la parte fluida, se divide en dos elementos principales: el suero y las proteínas disueltas o suspendidas dentro del suero. Entre el suero vamos a encontrar básicamente agua, electrolitos, azúcares, proteínas y lipoproteínas. Entre los principales elementos encontramos electrolitos como el calcio, sodio, cloro, potasio, magnesio, manganeso, entre todos los que se les puedan ocurrir. También tenemos algunos azúcares, pero el principal va a ser la glucosa, ¿verdad? Y por eso siempre que uno tiene algún problema en la sangre le piden su índice glicémico para saber cuánta glucosa tiene en la sangre. Podemos encontrar algunas proteínas importantes que ayudan a la regulación de la presión oncótica, en la cual encontramos la albúmina y la globulina, que son proteínas con forma de esfera que tienden a regular la presión oncótica, o sea, aquella presión no ligada directamente a minerales, pero que permite que los líquidos permanezcan dentro de los vasos sanguíneos y no se derramen dentro del contenido tisular y hagan edema. Recordemos que en el tejido, directamente en el intersticio celular, vamos a encontrar tejido conectivo que acepta muy bien el agua. Y cuando la sangre no puede permitirse detener esta agua migra directamente al tejido conectivo laxo y se edematizan los órganos. También puede contener lipoproteínas, que básicamente son las que agarran o se unen a los lípidos para poderlos transportar dentro de la sangre. Cuando dicen, este tiene colesterol alto o tiene muchos triglicéridos, es porque estas proteínas están agarrando esos lípidos para poderlos transportar y hay demasiada presencia. Además, contamos con otras proteínas. Estas proteínas son un poco más grandes y pueden tener funciones específicas, como estas, que son las proteínas metabólicas, que básicamente ayudan a los procesos de coordinación y regulación del cuerpo para que todo funcione bien. Entre estas tenemos las hormonas, como la insulina y el glucagón, que ambas ayudan en la regulación del azúcar. Si nosotros tenemos poca azúcar o mucha azúcar en la sangre, es debido a estas dos hormonas. También ayudan en la defensa. Podemos hacer algunas proteínas que se llaman inmunoglobulinas, que son proteínas con forma esférica, por eso son globulinas, y que ayudan a la inmunidad. Con estas reconocemos más fácilmente cuáles son los patógenos que nos están atacando y los podemos localizar y atacar, eliminar directamente. También hay otras como las interleucinas, que básicamente son proteínas que sirven para poder establecer comunicaciones entre los leucocitos o las células de defensa y que pueden ayudarnos a indicar dónde las células de defensa deben bajar del torrente sanguíneo para llegar a la punta del dedo del pie, que es el que tiene el problema. Tenemos otras proteínas que sirven para la hemostasia. La hemostasia es básicamente la coagulación. Y estas proteínas sirven para la coagulación sanguínea, haciendo que el fibrinógeno presente en la sangre se convierta en fibrina. Recordemos que la fibrina es una glucoproteína multiadhesiva y lo que hace es establecer unión con los elementos que están alrededor. Forma fibras pequeñas que ayudan a que el coágulo permanezca unido. También tenemos la protrombina, que se combina
en trombina cuando se activa y la tromboplastina. Ambas ayudan a crear el coágulo y tienen obviamente un tiempo de duración y la activación. Y lo que medimos cuando una persona tiene un sangrado muy profuso es el tiempo en la que éstas pueden actuar. Si nosotros vemos un tiempo muy prolongado, decimos que su coagulación es deficiente. Esto es importante para cuando vamos a hacer algún procedimiento que implique una exodoncia, una cirugía o algo así, porque si el paciente tiene problemas de coagulación, pues podríamos tener repercusiones importantes al momento de la cirugía. Vamos a ver ahora las células presentes. Entre estas células, los elementos que vamos a recordar son estos tres. Primero, les decimos las células sanguíneas, pero no todas son células. Son elementos corpusculares que tienen un cuerpo, pero no todas son células como los leucocitos, que sí tienen núcleo y sí tienen citoplasma. Por ejemplo, los eritrocitos son anucleares. Tienen todos los elementos de una célula, pero al salir de la médula ósea donde se producen, salen sin núcleo. Entonces son células ya destinadas a no poder tener remodelación ni tener reproducción ni nada, ninguno de los elementos que media estos cromosomas que tenemos en los núcleos. Y los trombocitos, que son las plaquetas, solamente son elementos citoplasmáticos pequeños que ayudan a la coagulación, pero que no se pueden considerar células en sí. De estos tres elementos, los más abundantes vamos a encontrar que son los eritrocitos. De hecho, estas células o corpúsculos son los que le dan el color rojo a la sangre. Eritro quiere decir rojo y son bastante abundantes. Contienen bastante hierro adentro unido a una proteína especial que es la que nos ayuda a que puedan realizar su función. Esa proteína se denomina hemoglobina. Cuando alguien tiene baja hemoglobina, lo vemos que tiene palidez exagerada entre todas sus mucosas y entre la porción de las uñas, porque no tiene suficiente hierro adentro. El eritrocito es una célula bicóncava, quiere decir que tiene la forma de una esfera apachada dentro de dos dedos. Eso nos deja una ficha que tiene el centro más delgado y que vamos a ver por eso que el centro se ve casi claro y que en la periferia es un poco más gordo, y eso nos hace ver que tiene un halo alrededor. Esta forma bicóncava le sirve específicamente para poder hacer el transporte de oxígeno, porque facilita que en el interior pues se pueda comunicar más fácilmente con el exterior sin un núcleo que le estorbe para que haga las funciones que debe para el intercambio gaseoso. Es importante recordar también que los eritrocitos miden 7.5 micras debido a que los eritrocitos, siendo la célula más abundante, debido a que los eritrocitos, siendo el corpúsculo más abundante en nuestro cuerpo, está presente en todos los tejidos y debido a eso podemos medir y comparar el tamaño de las demás células presentes. Otras proteínas importantes en el eritrocito son las proteínas estructurales que permiten que tenga la forma bicóncava, como la espectrina, actina y anquilina, que son específicamente parte del citoesqueleto, y otras proteínas que son de superficie. Generalmente las proteínas integrales, si nos recordamos bien, son las que están en la superficie de la membrana externa. Estas proteínas, como la glucoforina y la proteína de banda 3, nos ayudan a la regulación del pH, en especial la de banda 3. Podemos encontrar algunas otras proteínas integrales o de superficie que van a ayudarnos a establecer los grupos sanguíneos, que son muy importantes en los eritrocitos debido a los procesos de donación de sangre que podemos llevar a cabo. Los trombocitos, que son las plaquetas, están en un número de 150.000 a 500.000. Recordemos que estas estaban en 4.5 millones, siendo las más abundantes en unidades por milímetro cúbico. Estas están de 150.000 a 500.000 y los leucocitos solo de 5.000 a 10.000. Pero el tamaño de los leucocitos pues hace que sean mucho más evidentes que las plaquetas, ¿verdad? Las plaquetas son encargadas específicamente
de la coagulación. Nos ayudan para evitar problemas de sangrado. Es un mecanismo de defensa propio que tenemos y lo que hacen es crear trombos. Trombo es una especie de taponamiento y ese taponamiento le decimos normalmente un coágulo. Generalmente los vamos a encontrar como restos del citoplasma del megacariocito, que al momento de crear las plaquetas o trombocitos forma dos elementos principales. Uno central, que es el que contiene todos los gránulos de la coagulación que ayudan a activar la cascada de coagulación, y el otro, que es el externo, que tiene los elementos del citoesqueleto para ayudar a producir un armazón confiable que pueda ayudar a enredarse con los demás elementos como la fibrina y así producir el coágulo. Básicamente los vamos a ver como pequeñas pelotitas chiquitas de 1 a 3 micras en comparado con este que dijimos que tenía 7 micras. Estos pequeños gránulos internos no siempre son tan evidentes, a veces solo se miran como manchitas, así, pero sí podemos distinguir algunos con esta formita de los granos. Vamos a ver que los últimos, no menos importantes, son los leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos. Leuco quiere decir blanco. La importancia de los leucocitos es que es un papel de defensa de nuestro cuerpo. Son nuestro sistema armamentístico y el cual nos va a defender en todos los tejidos y en todos los elementos de las formas posibles. Sin embargo, los leucocitos tienen que transportarse de algún lado y por eso están principalmente en la sangre. Curioso es que los leucocitos no actúan de ninguna forma dentro de la sangre. Es raro que vayan a hacer defensa directa en los vasos sanguíneos. Tienen que salir del vaso sanguíneo a través de un proceso denominado diaperesis, en donde llegan a los tejidos y en los tejidos es donde trabajan. Tienen un tamaño más grande que los demás elementos que tenemos en la sangre, son los de mayor tamaño, ¿verdad? Recordemos 7.5, que serían los eritrocitos, y estos miden de 7 a 24 micras. Los leucocitos los podemos dividir en dos grandes grupos, los granulosos y los agranulosos. Los granulosos van a tener gránulos en su interior y estos gránulos tienen elementos que nos sirven de defensa. Por ejemplo, gránulos específicos para hacer digestión, gránulos específicos para hacer llamado de otras células o de activar elementos que ayuden a la vasodilatación y la vasoconstricción. Debido a que contienen gránulos, los gránulos también son susceptibles de teñirse con los elementos que los fijamos. En este caso, los que no se tiñen o tienen un color neutro debido a su pH, vamos a ver como gránulos son rosados, pálidos o ligeramente lilas, esos se van a llamar neutrófilos. Los que presentan gránulos rojos se van a llamar eosinófilos. Y los que tienen gránulos oscuros, azules o morados, vamos a decirles basófilos. Como aclaración, vamos a decir que la sangre no la teñimos normalmente con hematoxilina y eosina, sino con otras tinciones como ginza o legano. Vamos a ver aquí al neutrófilo, es el más abundante de todos los leucocitos. Estos leucocitos en general nos defienden contra las bacterias y es nuestra primera línea de defensa. Son los primeros que llegan a los tejidos y dicen, momento, ¿qué está pasando aquí? Y comienzan a comerse todos los elementos, ya sea una astillita de madera que nos haya quedado dentro de la piel, o sea, una bacteria, un hongo, lo que se les ocurra que esté dentro de nuestro cuerpo y lo miren mal cuando son alertados, digamos así, de que hay algo extraño, se llegan y se montan. Se ponen a hacer todo el desmadre comiéndose todo lo que puedan. Pero debido a que su tamaño es pequeño y que son micrófagos y son transitorios dentro de los tejidos, entonces no son un elemento que esté de base ahí. Son elementos migratorios. Principalmente cuando un neutrófilo comienza a atacar a las bacterias presentes, vamos a encontrar que se comen a los elementos y no aguantan tener la pancita tan llena y se mueren. Cuando una célula de esta se muere trabajando, forma una
sustancia blanquecina generalmente, y a esto se le conoce como pus. Habíamos visto principalmente que las células de la sangre eran así, de este color, y este tamaño, ¿verdad? Los eritrocitos. Pero los leucocitos son más grandes. Vemos el tamaño que tienen, bastante más grandecitos, y lo curioso en este caso es que tienen lobulaciones en su núcleo. El núcleo está unido de un lado al otro, pero se mira como que si fuera una vejiga de payaso. O sea, un tubo grande que le hemos dado vueltas en algún sentido y entonces crea pequeñas burbujitas haciendo figuras. Generalmente de 3 a 6 lobulaciones puede tener un neutrófilo en condiciones normales. Debido a que no tienen el núcleo con una forma específica, también se les conoce a veces como polimorfonucleares. Los polimorfonucleares pues, generalmente son de tipo neutrófilo. Los gránulos que tienen pueden dividirse en dos grandes grupos, los gránulos primarios y los gránulos específicos o secundarios, que son de menor tamaño. Básicamente, los gránulos primarios pueden contener elastasas y mieloperoxidasas, mientras que los gránulos secundarios pueden contener algunas otras lisosimas que nos sirven para poder atacar a los elementos que están agrediéndonos. En algunos casos podemos ver proteasas, que recordemos que las proteasas son elementos no capsulados formando los proteosomas, ¿verdad? ¿Qué más micrófagos se mueren formando? Los eosinófilos son células que también se parecen muchísimo a los neutrófilos, pero sus gránulos se pintan de otro color, son de color rojo. Nos sirve de defensa contra parásitos y algunos elementos que nos puedan agredir en el tracto digestivo y también en el resto del cuerpo, porque los parásitos no solamente están en el intestino, pueden estar también en otros órganos. También pueden mediar procesos alérgicos y al mediar estamos hablando de iniciar o estimular. Básicamente se miran así, con gránulos diferentes. Una de sus características también es que el núcleo no tiene muchas lobulaciones, generalmente solo tiene 2 lobulaciones y que quedan atrapadas o ocultas entre estos gránulos rojos. Pueden ser de color anaranjado, vermillón, pueden ser escarlatas, pueden ser de un color que sea vivo. Básicamente contienen peroxidasas de eosinófilos, proteína básica principal, proteína catiónica de los eosinófilos. También me gusta mencionar que hay una especie de neurotoxina que puede inducir alguna reacción como cefalea dentro del humano cuando hay gran cantidad de parasitismo. Entre otra cosa, vamos a ver que los basófilos, que son los que nos quedan por mencionar, que se pintan de color oscuro, van a inducir inductores de alergia, y al inducirnos las alergias, vamos a ver que están presentes en algunos procesos que pudieran ser incluso como procesos crónicos, que tengamos algo por mucho tiempo, nos van a dar algunas reacciones. Puede darse en infecciones víricas, pero lo principal es que se dan con mucha frecuencia en personas que estén con trastornos desbocados, desmedidos dentro de nuestro sistema inmune. Vamos a encontrar que los basófilos contienen principalmente proteínas ácidas y algunas sulfatadas y algunas carboxiladas. Estos responden bastante bien con algunas inmunoglobulinas liberadas por los agroneurocitos que vamos a ver en un momento, y normalmente no deberían ser muy abundantes en condiciones normales. Sin embargo, con los procesos que antes había mencionado, pueden ser un poco más evidentes. Y eso nos indica que puede ser un asunto crónico o desbalanceado dentro de nuestro cuerpo. Los basófilos también tienen una formación bilobulada, pero debido a que los gránulos están por encima del núcleo, casi siempre los vemos solo como una esfera llena de puntitos de color oscuro. No vemos el núcleo con mucha claridad. Los factores vasoactivos presentes estarían algunos iguales que en las células cebadas, con histamina, con heparina, con algunos interleucinas y
o algunos otros elementos, ¿verdad? Como los leucotrienos que puedan ayudar a la migración celular. En este caso vamos a mencionar los últimos, que son los agranulosos, son leucocitos que no tienen gránulos internos. Entre estos vamos a tener a las células que ayudan en el sistema de defensa adaptativo. Son una defensa adquirida, y al ser adquirida quiere decir que van a guardar alguna información de lo que estamos aprendiendo y nos puede defender posteriormente de una manera más fácil. Los linfocitos se caracterizan por ser pequeños, casi sin citoplasma, nos hacen defensa adquirida contra virus, y por cierto, el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es un síndrome que afecta a la defensa adquirida y afecta específicamente a estos, a los linfocitos. Los linfocitos pueden ser de dos tipos: los linfocitos B, que son los que producen las inmunoglobulinas de las que hablábamos, que estaban presentes en el plasma, y estos son algunos elementos que nos pueden ayudar a identificar más fácilmente contra qué estamos peleando. También, al identificarlos más fácil, pueden ayudar con otros factores como del complemento para hacer permeable su pared o su, la membrana externa que lo recubra a lo que nos esté atacando, y hacerle poros, con lo cual se puede destruir más fácil. También pueden ser de tipo de linfocito T, que es un linfocito un poquito más específico para la defensa directa, haciendo una inmunidad o defensa tumoral, en la cual la célula directamente va contra el patógeno y le agrega algunos elementos para poder hacer o inducir apoptosis dentro del patógeno. Principalmente los linfocitos se ven así: un núcleo grande y escaso citoplasma. Los pequeños pueden medir entre 7 a 8 micras, y los grandes pueden medir pues 11 micras, no van a ser tampoco demasiado grandes. Estos linfocitos, que pueden ser de tamaño pequeño y de tamaño grande, nosotros solo los vamos a identificar por su forma: núcleo grande, esférico, cosa que es rara dentro de la sangre, y también escaso citoplasma. Entre los otros linfocitos T que tenemos, aparte del que hace la defensa tumoral, vamos a encontrar tres tipos. Uno que se denomina helper, ayudador o cooperador, que es uno de los elementos vitales en estos cuadros de ajedrez, ¿verdad?, donde se juega la defensa. Es que este helper ayuda a hacer una retroalimentación positiva para que más linfocitos trabajen, tanto linfocitos B como linfocitos T. Incluso se relacionan con las células que les van a decir quién es el agente patógeno, que los vamos a ver en un momento, como los macrófagos, y estos también pueden replicar o determinar quién es el malo de la película. Pueden haber linfocitos T de memoria, que guardan la información de lo que ya hemos determinado y lo que hemos aprendido, y al guardar en la memoria hacen que la defensa la próxima vez sea mucho más efectiva y más rápida. Y los linfocitos T supresores, que son los linfocitos que disminuyen la respuesta y hacen cierta tolerancia, para que cuando nosotros ya terminemos el proceso de defensa, disminuyamos nuestra reactividad y volvamos a las condiciones normales. Si no hubiese supresores, estaríamos en estrés de defensa todo el tiempo, y eso no sería rentable para el cuerpo por el gasto de energía que eso conlleva. Las últimas células que vamos a ver hoy van a ser los monocitos. Los monocitos son las células más grandes que tenemos en un frote periférico, o sea, en la sangre periférica. Pertenecen al sistema fagocítico mononuclear, y al pertenecer a este sistema vamos a ver que son los responsables de la defensa en cada uno de los tejidos. Como los leucocitos no trabajan dentro de los vasos sanguíneos o la sangre, tienen que migrar al tejido, y cuando el monocito migra al tejido se convierte en un macrófago, que es un gran comedor. Es el que hace lo mismo que el neutrófilo, pero a gran escala. Este también tiene más controles que el neutrófilo. Un neutrófilo ataca a ciegas. En cambio, el macrófago, después de digerir los elementos patógenos, determina que son patógenos y los presenta a las demás células para que puedan llegar a defendernos de esto. Lo vamos a reconocer en un frote periférico debido a que es una célula relativamente grande,
y que tiene un núcleo arriñonado, o sea, un núcleo que no es esférico completamente, sino que en la región central vamos a ver que tiene una mordida, y esta mordida va a aparecer como una, no sé, una boquita ahí, ¿verdad? Este núcleo arriñonado con forma de frijol es característico y también lo vamos a ver como no totalmente esférico. Entonces es fácil reconocerlo porque es una de las células más grandes y que puede tener un núcleo no completamente esférico. El sistema de los monocitos y los linfocitos, como son el sistema de inmunidad adaptativa, lo vamos a ver más específicamente en la próxima semana que veamos sistema inmune.